¿Sabías que lo que escuchamos puede afectar nuestras vidas? Los sonidos tienen un acceso directo a una parte del cerebro a la que no podemos aplicar filtros conscientes. Esto hace que lo que escuchamos tenga un impacto profundo en nuestro subconsciente, nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad, sin que tengamos un control inmediato sobre ello. Cuando escuchamos un sonido, este entra por nuestros oídos y es procesado en el sistema límbico, una de las partes más primitivas y emocionales de nuestro cerebro. Este sistema es responsable de nuestras emociones, recuerdos y respuestas instintivas. A diferencia de la información visual o del pensamiento racional, que pasan por filtros conscientes y pueden ser analizados de manera lógica, los sonidos entran de manera automática y generan una reacción inmediata sin que podamos detenerla. Por ejemplo, si escuchamos una canción nostálgica, de inmediato podemos sentir tristeza o melancolía, sin necesidad de pensar en ello conscientemente. Si oímos una explosión o un sonido fuerte, nuestro cuerpo reacciona con un sobresalto antes de que podamos racionalizar lo que ha ocurrido. Si alguien nos habla con palabras negativas o agresivas, el impacto emocional se registra antes de que podamos reflexionar sobre la intención del mensaje. ¿Por qué no podemos filtrar los sonidos de manera consciente? Nuestro cerebro tiene mecanismos de defensa para filtrar información visual o escrita. Podemos elegir no leer un mensaje o cerrar los ojos ante algo que nos incomoda. Sin embargo, los sonidos llegan de manera directa al sistema nervioso sin pasar primero por el cerebro racional o corteza prefrontal, lo que significa que no podemos impedir su impacto inmediato. Esto es particularmente importante porque los sonidos y palabras que escuchamos van directo a nuestra memoria emocional, donde se almacenan experiencias y asociaciones profundas. Muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con emociones negativas porque hemos estado expuestos a sonidos o palabras dañinas sin haber podido filtrarlas o procesarlas adecuadamente. El Dr. Alfred Tomatis, en su investigación sobre la audición y la cognición, demostró que los sonidos pueden influir en la plasticidad cerebral, modificando estados emocionales y patrones de pensamiento. Según Tomatis, el oído no solo capta sonidos, sino que también regula el equilibrio, la postura y la energía cerebral. Su método de reentrenamiento auditivo ha sido utilizado para tratar trastornos del lenguaje, déficit de atención y problemas de ansiedad a través de la estimulación de frecuencias sonoras específicas. Ahora veamos el impacto de lo que escuchamos en nuestra mente y emociones. Primero, la programación del subconsciente. El subconsciente absorbe los mensajes que escucha sin cuestionarlos. Si constantemente estamos expuestos a noticias negativas, canciones con mensajes de sufrimiento o conversaciones pesimistas, nuestro cerebro graba estos patrones como verdades, afectando nuestra forma de pensar y reaccionar. Segundo, el condicionamiento emocional. Las palabras y sonidos generan emociones automáticas. Si nos rodeamos de sonidos armoniosos y mensajes positivos, nuestra vibración emocional se eleva. Pero si al contrario escuchamos mensajes de miedo o desesperanza, nuestra mente y cuerpo responderán con estrés y ansiedad. Tercero, el impacto en la energía y vibración personal. Cada sonido tiene una frecuencia vibratoria que afecta nuestro estado interno. Escuchar sonidos discordantes, gritos o palabras destructivas puede bajar nuestra energía y afectar nuestro bienestar. En cambio, la música con frecuencias armoniosas, palabras amorosas y sonidos de la naturaleza pueden generar calma y equilibrio. El Dr. Masaru Emoto, conocido por sus estudios sobre la influencia del sonido y la vibración en la estructura molecular del agua,
demostró a través de experimentos que el agua responde de manera diferente a sonidos armoniosos y a palabras agresivas. Dado que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, sus estudios sugieren que los sonidos a los que nos exponemos diariamente pueden afectar nuestra biología y equilibrio emocional. Además, el Dr. Daniel J. Levitine, neurocientífico y autor del libro This is Your Brain on Music, estudió cómo el cerebro procesa la música y los sonidos, encontrando que las frecuencias y ritmos específicos pueden activar regiones del cerebro asociadas con la memoria, la emoción y la motivación. Sus investigaciones revelan que la música tiene un impacto directo en la liberación de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. Por otro lado, el Dr. Stephen Porges desarrolló la teoría polivagal, que explica cómo los sonidos afectan directamente el sistema nervioso autónomo. Sonidos armoniosos y suaves activan el nervio vago, promoviendo estados de calma y seguridad, mientras que sonidos discordantes pueden activar el sistema simpático, desencadenando ansiedad y estrés. Todo esto nos conduce a analizar cómo los sonidos influyen en la salud física y mental. El sonido es una vibración que interactúa con nuestras células y tejidos. Estudios de la Universidad de California han demostrado que ciertas frecuencias pueden estimular la regeneración celular, mientras que sonidos discordantes pueden generar tensión en el cuerpo y aumentar el estrés oxidativo. El Dr. Michael Haynor, oncólogo y pionero en el uso del sonido en la medicina integrativa, utilizó el sonido y la vibración como complemento en tratamientos para pacientes con cáncer. Su enfoque incluía el uso de cuencos tibetanos y frecuencias específicas para promover la relajación y reducir el estrés. Ahora hablemos de las frecuencias de la música. La frecuencia de 440 Hz. Un punto importante es la frecuencia en la que está afinada la música moderna. La mayoría de la música comercial que escuchamos hoy en día está afinada en 440 Hz. Esta afinación no siempre fue el estándar. Antes, muchas orquestas y músicos afinaban en 432 Hz o frecuencias similares, más cercanas a la resonancia natural del universo. Sin embargo, en 1953, la Organización Internacional de Normalización estableció 440 Hz como la frecuencia estándar para la afinación de la música en todo el mundo. Existen estudios que sugieren que esta afinación, en lugar de armonizar con la vibración natural del ser humano, genera tensión y desconexión con el equilibrio energético. A diferencia de las frecuencias de 432 Hz, que resuena con la proporción áurea y la vibración natural de la Tierra. Aquí hago un paréntesis para recomendarles que sigan a David Layton, DJ, músico y productor nacido en 1976, con una trayectoria de 28 años dedicados a la música y al chamanismo. La frecuencia de 440 Hz tiende a estimular la mente de manera más analítica y menos armónica, provocando una sensación de estrés sutil y un mayor impacto en la fatiga energética. Entonces, como hemos visto, dado que el cerebro no tiene un filtro automático para los sonidos y las palabras, debemos ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestra mente, para evitar entrar en estado de emociones negativas, tales como el estrés o ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando entramos en un estado de estrés o ansiedad, nuestro cuerpo activa una serie de respuestas fisiológicas diseñadas para ayudarnos a reaccionar ante una amenaza. Sin embargo, cuando estas respuestas se activan constantemente por lo que escuchamos, como noticias alarmantes, palabras negativas, sonidos discordantes, etc., pueden tener efectos dañinos en nuestra salud. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando entramos en estado de estrés o ansiedad? Cuando el cerebro percibe una amenaza, sea esta real o imaginaria, el sistema nervioso simpático se activa automáticamente,
desencadenando la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta tiene el propósito de prepararnos para reaccionar rápidamente ante un peligro, pero cuando se vuelve crónica debido a la exposición constante a estímulos negativos, puede afectar gravemente nuestro bienestar. El cerebro, al detectar estrés o ansiedad, envía una señal al eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que a su vez ordena a las glándulas suprarrenales liberar cortisol y adrenalina. Estas hormonas cumplen funciones importantes en el cuerpo, a saber, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, envía más sangre a los músculos y reduce las funciones digestivas para priorizar la acción inmediata. El cortisol regula el metabolismo, aumenta los niveles de glucosa en sangre y suprime el sistema inmunológico para dirigir la energía a la respuesta de emergencia. Si bien esta respuesta es útil en situaciones de peligro real, cuando se activa constantemente debido a sonidos, palabras o información negativa, genera estrés crónico, lo que conlleva diversos efectos negativos en la salud. ¿Cuál es el impacto del exceso de cortisol en el cuerpo? Cuando estamos expuestos a palabras destructivas, sonidos discordantes o información negativa por tiempo prolongado, los niveles de cortisol permanecen elevados, causando efectos como sistema inmunológico debilitado. Un exceso de cortisol suprime la función del sistema inmune, volviéndonos más propensos a enfermedades. Deterioro de la memoria y la concentración. El exceso de cortisol afecta el hipocampo, la parte del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje, provocando olvidos y dificultad para concentrarse. Problemas cardiovasculares. La activación constante del sistema nervioso simpático aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, elevando el riesgo de enfermedades cardíacas. Alteraciones del sueño. Niveles altos de cortisol impiden que el cuerpo produzca melatonina, la hormona del sueño, causando insomnio o descanso de mala calidad. Aumento de peso y problemas metabólicos. El cortisol estimula la acumulación de grasa en el abdomen y aumenta el deseo de consumir alimentos altos en azúcar y grasas. Estado emocional negativo. Altos niveles de cortisol están relacionados con ansiedad, depresión e irritabilidad, ya que esta hormona interfiere con la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores de la felicidad. Ahora que conocemos los efectos del exceso de cortisol en nuestro cuerpo, vamos a ver cómo los sonidos y palabras afectan directamente la producción de cortisol. Dado que los sonidos no pasan por filtros racionales, su impacto en la producción de cortisol puede ser inmediato. Algunos ejemplos claros de cómo esto sucede son sonidos negativos que aumentan el estrés y el cortisol, noticias alarmantes repetitivas, lo cual vemos como en los canales de televisión es un patrón constante, música con letras negativas o agresivas, lo que también es un virus a nivel mundial, canciones con letras realmente depravadas y que se hacen del primer puesto en las más escuchadas. Esto nos tiene incluso que llamar la atención, sobre todo por lo de la conciencia colectiva, pero eso lo hablaremos y analizaremos en otro video. Discusiones y palabras destructivas. Familias o entornos en los cuales siempre se grita, discute, se emiten juicios, insultos, etc. Ruido de tráfico o sonidos industriales. Las grandes ciudades o zonas industriales. Sonidos de sirenas o alertas constantes, lo cual se está viendo hoy en día con las alarmas que están enviando a nuestros teléfonos móviles, que si bien pueden ser útiles, generan estado de estrés alarmantes incluso en los casos de prueba. Ahora, por el contrario, tenemos los sonidos positivos que reducen el estrés y equilibran el cortisol. Música armoniosa con frecuencias sanadoras. Sonidos de la naturaleza, por ejemplo, agua corriendo, el sonido del viento, canto de pájaros, entre otros. Afirmaciones positivas o palabras de aliento.
Excelente opción tener personas vitaminas cerca. Aquí un paréntesis. Si quieres saber más sobre personas vitaminas o aprender a convertirte en una, recomendado 100% el libro de Marian Rojas Estapé. Encuentra tu persona vitamina. Continuamos con los sonidos positivos. ¿Cómo reducir el cortisol y equilibrar la mente con lo que escuchamos? Si queremos evitar los efectos negativos del estrés y la ansiedad, debemos ser selectivos con lo que permitimos entrar a través de nuestros oídos. Algunas estrategias efectivas incluyen: escuchar música relajante con frecuencias sanadoras, 432 Hz, 528 Hz, o sonidos de la naturaleza. Por lo tanto, en tu trabajo no entres en los círculos de quejas o críticas. Dedícate a lo que debes hacer y, si puedes, usa auriculares. Evitar noticias negativas repetitivas y reducir la exposición a información alarmante innecesaria. Si te gusta estar informado, escucha las noticias, pero no te enganches a ese canal donde te repiten las mismas malas noticias 50 veces. Elegir conversaciones que nos nutran, rodeándonos de personas que hablen con respeto y positivismo. Debemos simplemente ser selectivos de las personas con las que compartimos a diario. Esas que, si podemos elegir, por ejemplo, los amigos. En el caso de aquellas personas que no son vitamina, incluyendo aquellos familiares, las que siempre se están quejando, criticando, juzgando, que gritan, que usan palabras discordantes, evitar el contacto recurrente con ellos. Incorporar afirmaciones positivas en nuestra rutina diaria para reprogramar el subconsciente, preferiblemente en voz alta porque también entran sin filtro a nuestro cerebro. Además que nuestra frecuencia de voz está alineada con nosotros mismos. Practicar momentos de silencio y meditación, ya que esto permite al cerebro reducir la producción de cortisol. Evitar canciones o discursos con mensajes de carencia, sufrimiento o violencia. En conclusión, el sonido es mucho más que una experiencia sensorial. Es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra energía, nuestra salud y nuestra percepción de la realidad. Al ser selectivos con lo que escuchamos, podemos potenciar nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Autores como los que hemos nombrado en este video y diversos estudios sobre la neurociencia del sonido han demostrado que el sonido no solo nos afecta psicológicamente, sino que puede moldear nuestra biología y nuestra vibración energética. Lo que escuchamos no es solo entretenimiento, es una fuente de programación subconsciente, un regulador de nuestra química interna y una llave hacia estados elevados de conciencia. Rodearnos de sonidos que nos eleven es una decisión consciente hacia una vida más plena, armónica y alineada con el flujo natural del universo. Para complementar este conocimiento, es recomendable explorar estudios adicionales en neurociencia auditiva, así como incorporar prácticas como la musicoterapia, el uso de frecuencias de solfegio y la exposición a sonidos naturales para mejorar el bienestar integral. Te leo en los comentarios. Suscríbete para más videos como este. Comparte. Y no olvides activar la campanita.